Muy buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Las criptomonedas comienzan julio intentando recuperar el optimismo después de varias semanas de fuertes presiones. Bitcoin vuelve a superar los $61,000, impulsado por el regreso de las inversiones a fondos cotizados y por señales de desaceleración en la economía de Estados Unidos, mientras grandes inversionistas aprovechan las recientes caídas para aumentar sus posiciones. Al mismo tiempo, Europa ya prepara la primera gran revisión de MiCA, su regulación para los activos vitales, en un intento por adaptarse al crecimiento acelerado de las monedas estables y a la tokenización. En Estados Unidos continúa el debate sobre las reglas que definirán el futuro de los mercados y los límites éticos para quienes participan en él desde la política. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin recupera terreno y vuelve a ubicarse por encima de los $61,000. El mercado respira después de varios días de incertidumbre, apoyado por mejores expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y por el regreso del dinero institucional a los ETF de Bitcoin. El mercado de las criptomonedas comienza julio con un tono mucho más positivo. Bitcoin cotiza hoy alrededor de los $61,880, recuperando buena parte del terreno perdido durante la semana y alejándose del mínimo cercano a los $58,000 que alcanzó hace apenas unos días. Ethereum también acompaña la recuperación y se negocia sobre los $1,776. BNB ronda los $564. XRP vuelve a superar el dólar y cotiza cerca de $1.10, mientras Solana se ubica alrededor de los $81 y Dogecoin opera cerca de los 7,5 centavos. Como es habitual, las monedas estables mantienen prácticamente sin cambios su cotización. Tether permanece alrededor de los 99 centavos y USDC continúa muy cerca de $1. Pero el movimiento más importante no está únicamente en los precios. Moderación en el empleo y redujeron la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en corto plazo. Cuando disminuye la posibilidad de mayores tasas, también mejora el apetito por activos considerados de mayor riesgo, como las acciones y las criptomonedas, porque el costo del dinero deja de aumentar y mejora la liquidez disponible para los inversionistas. A ese escenario se sumó otra noticia que el mercado esperaba desde hace varias semanas. Los fondos cotizados de Bitcoin al contado en Estados Unidos volvieron a registrar entradas netas de capital, captando cerca de $222 millones en una sola jornada y poniendo fin a una racha de 10 días consecutivos de retiros. Durante esas 10 sesiones, los CF habían perdido más de $2.700 millones, reflejando una reducción importante del interés institucional. Por eso, el regreso de nuevos recursos fue interpretado como una primera señal de estabilización. Cuando estos fondos reciben inversiones, los administradores deben comprar Bitcoin para respaldar sus participaciones, generando presión adicional sobre la demanda y contribuyendo al fortalecimiento de precio. Al mismo tiempo, firmas de análisis en cadena como Glassnode identificaron otro cambio relevante. Los inversionistas de largo plazo, aquellos que normalmente mantienen sus bitcoins durante varios meses o incluso años, volvieron a incrementar sus posiciones durante las recientes caídas. Históricamente, este tipo de comportamiento suele interpretarse como una señal de confianza, ya que refleja compras realizadas por participantes que no buscan ganancias rápidas, sino acumulación con horizonte de largo plazo. Sin embargo,
Los analistas también advierten que todavía es prematuro hablar del inicio de una recuperación definitiva. Las próximas cifras de inflación y las futuras decisiones de la Reserva Federal seguirán siendo determinantes para confirmar si este rebote logra consolidarse durante las próximas semanas. Los ETF ocurría algo todavía más llamativo detrás de escena. Los grandes inversionistas aprovecharon la reciente caída de Bitcoin para comprar miles de millones de dólares en la criptomoneda, justo cuando buena parte del dinero institucional abandonaba el mercado. Junio dejó una de las mayores contradicciones que ha vivido el mercado de Bitcoin en los últimos años. Mientras los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraban el peor mes desde su creación, las llamadas ballenas realizaron una de las mayores compras de la historia reciente. Durante junio, los fondos cotizados acumularon salidas por 44.060 millones de dólares, el peor registro desde que comenzaron a negociarse y suficiente para que, por primera vez este año, el balance acumulado de los ETF entrara en terreno negativo. Sin embargo, esa fuerte presión vendedora encontró un comprador inesperado. Según analistas del exchange Bitfinex, las grandes carteras incorporaron más de 270.000 bitcoins durante las últimas 2 semanas, una operación valorada en cerca de 16.700 millones de dólares a precios actuales. En otras palabras, mientras parte de los inversionistas institucionales reducía su exposición, los grandes poseedores aumentaban sus reservas aprovechando los menores precios. No es la primera vez que esto ocurre. Los analistas recuerdan que este mismo comportamiento apareció cerca de los mínimos registrados en otros ciclos bajistas, cuando los inversionistas con mayor capacidad financiera absorbieron la oferta antes del inicio de nuevas fases de recuperación. Ese comportamiento también ayuda a explicar por qué Bitcoin logró mantenerse sobre los 61.000 dólares pese a la fuerte salida de recursos desde los ETF. Entre las principales criptomonedas, Solana continúa siendo una de las excepciones más destacadas. La red ha mostrado un comportamiento superior al promedio del mercado gracias al crecimiento de los activos del mundo real tokenizados y a las mejoras implementadas recientemente en su infraestructura. Factores que mantienen el interés de los inversionistas incluso en un entorno de elevada volatilidad. Ahora, toda la atención vuelve a centrar los próximos datos de inflación en Estados Unidos. Si las cifras muestran una moderación adicional, podrían fortalecerse las expectativas de tasa de interés más estables y consolidar el regreso del apetito por los activos digitales. Y mientras el mercado sigue pendiente de la política monetaria estadounidense, Europa ya comenzó a revisar las reglas que rigen en toda su industria de activos digitales. 3 años después de la entrada en vigor de MiCA, Bruselas prepara una nueva actualización para responder al crecimiento de las monedas estables y a la tokenización de activos financieros. La regulación MiCA fue presentada como el primer marco jurídico para las criptomonedas dentro de la Unión Europea. Su objetivo era establecer reglas comunes para todos los países del bloque y ofrecer mayor seguridad tanto a empresas como a inversionistas. Pero apenas 3 años después de convertirse en ley, las autoridades europeas consideran que el mercado ha evolucionado mucho más rápido de lo previsto. Por esa razón, comenzó a consultar la pública para diseñar lo que muchos especialistas llaman MiCA 2.0, una actualización que buscará adaptar la regulación a una industria completamente diferente a la de hace apenas unos años. El principal cambio tiene nombre propio: las monedas estables. Cuando MiCA fue diseñada, el mercado estaba dominado principalmente por la compra y venta de criptomonedas tradicionales. Hoy, las monedas digitales vinculadas al dólar se utilizan cada vez para más pagos internacionales, remesas, operaciones institucionales y liquidaciones entre empresas. Ese crecimiento ha abierto un intenso debate dentro de Europa.
El Banco Central Europeo mantiene su preocupación por la enorme presencia de monedas estables respaldadas por dólares, argumentando que podrían reducir la influencia del euro dentro del sistema financiero europeo. Sin embargo, otros reguladores han comenzado a dar una posición más flexible, aceptando que estos activos pueden desempeñar un papel importante en determinados servicios financieros si operan bajo reglas claras. Al mismo tiempo, Europa observa con atención los avances regulatorios de Estados Unidos. La ley Genius propone como modelo diferente para las monedas estables, permitiendo que sus reservas puedan mantenerse en deuda pública estadounidense, mientras que MiCA exige que buena parte de esos recursos permanezcan dentro del sistema bancario europeo. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene implicaciones importantes para la competitividad de las empresas que emiten monedas estables y para el desarrollo de nuevos servicios financieros. Otro de los temas que estudia la Comisión Europea es la posibilidad de centralizar una mayor parte de la supervisión en la Autoridad Europea de Valores de Mercados, conocida como ESMA, reduciendo las diferencias regulatorias que todavía existen entre los distintos países del bloque. Además, la revisión analizará cómo deben regularse las monedas estables emitidas simultáneamente en varias jurisdicciones, un modelo utilizado por algunos de los principales emisores internacionales y que hoy plantea nuevos desafíos para las autoridades europeas. El objetivo de MiCA 2.0 será encontrar un equilibrio entre mantener altos estándares de protección para los usuarios y permitir que Europa siga siendo competitiva frente a otros mercados que avanzan con mayor rapidez en el desarrollo de servicios basados en blockchain y activos digitales. Mientras Europa ajusta sus reglas para adaptarse a la nueva realidad de los activos digitales, Estados Unidos también acelera su propia transformación regulatoria. La Comisión de Bolsa y Valores presentó una iniciativa que promete cambiar la forma en que se supervisan las criptomonedas y busca dejar atrás años de incertidumbre jurídica para la industria. La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos podría entrar en una nueva etapa. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, anunció el lanzamiento del llamado Proyecto Cripto, una estrategia que busca actualizar las leyes financieras del país para adaptarlas al crecimiento de los activos digitales. El objetivo es ofrecer reglas mucho más claras para empresas, inversionistas y desarrolladores, después de varios años en que buena parte de la industria denunció que las autoridades regulaban principalmente a través de demandas y sanciones judiciales. Uno de los pilares del proyecto será definir con mayor precisión cuándo un token debe considerarse un valor financiero y cuándo no, utilizándola como referencia a la conocida prueba de Howey, el criterio jurídico que durante décadas ha servido para determinar si un activo está sujeto a la legislación bursátil estadounidense. La propuesta también contempla crear extensiones específicas para algunas actividades comunes dentro del ecosistema. Entre ellas aparece el staking, que permite obtener recompensas por participación en validación de red blockchain, y los airdrops, mediante los cuales muchos proyectos distribuyen gratuitamente tokens entre sus comunidades. Hasta ahora, este tipo de operaciones ha permanecido en una zona gris desde el punto de vista regulatorio. Atkins aseguró que uno de los propósitos del proyecto es recuperar la competitividad de Estados Unidos durante los últimos años. Numerosas empresas del sector decidieron trasladar sus operaciones a países con marcos regulatorios más claros, como Suiza, Singapur o Emiratos Árabes Unidos. La intención ahora es revertir esa tendencia y convertir nuevamente a Estados Unidos en uno de los principales centros de innovación para la industria blockchain. Otro aspecto importante será la coordinación entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Ambas entidades trabajarán para reducir los conflictos de competencia
que durante años generan incertidumbre sobre qué organismo debía supervisar determinados activos digitales. Los analistas consideran que un marco regulatorio más claro podría facilitar la llegada de nuevos inversionistas institucionales y el desarrollo de productos financieros compatibles con la legislación estadounidense. Sin embargo, también recuerdan que este tipo de reformas requiere consultas públicas, elaboración de normas y procesos legislativos que pueden dar varios años antes de entrar plenamente en vigor. Por ahora, el anuncio representa sobre todo una señal de cambio. Estados Unidos parece decidido a reemplazar la incertidumbre jurídica por reglas más claras en una carrera regulatoria donde Europa y varios mercados asiáticos ya llevan la ventaja. Y mientras gobiernos y reguladores trabajan para fortalecer el ecosistema, las autoridades también mantienen la presión contra quienes utilizan las criptomonedas para cometer delitos. Estados Unidos acaba de extraditar a un presunto integrante de uno de los grupos de ciberdelincuentes más peligrosos del mundo. Las autoridades estadounidenses dieron un nuevo golpe contra el cibercrimen vinculado al uso de criptomonedas. El Departamento de Justicia confirmó la extradición desde Finlandia de Peter Stoltz, un joven de 19 años señalado de integrar el grupo de hackers conocidos como Scarlet Spider, responsable de algunos de los ataques informáticos más importantes registrados en los últimos años. Según la investigación, Stokes habría participado en el ataque contra una reconocida joyería de lujo en mayo del 2025. Los atacantes lograron engañar al personal de soporte técnico para obtener acceso a las cuentas internas de la empresa, robar información confidencial y exigir un rescate cercano a los 8 millones de dólares en criptomonedas. La compañía decidió no pagar. Aunque evitó financiar a los delincuentes, el incidente provocó pérdidas superiores a los 2 millones de dólares entre interrupciones operativas, investigaciones y recuperación del sistema. El caso vuelve a poner sobre la mesa una complejos sistemas de seguridad. Los delincuentes recurren a la llamada ingeniería social. Manipulan a empleados para obtener accesos legítimos mediante llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos. Scarlet Spider ha perfeccionado precisamente ese método. Las autoridades estadounidenses le atribuyen más de un centenar de intrusiones informáticas y el cobro de rescates superiores a los 100 millones de dólares. El grupo también ha sido relacionado con ataques contra grandes compañías como MGM Resorts y Caesars Entertainment. Este último caso terminó con el pago de un rescate cercano a 15 millones de dólares. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar. De acuerdo con firmas especializadas en análisis blockchain, cada vez más empresas están optando por no pagar este tipo de extorsiones. Aunque los atacantes continúan aumentando, los ingresos obtenidos por las bandas de ransomware disminuyeron durante el último año, precisamente porque muchas organizaciones prefieren asumir los costos de recuperación antes de financiar a los responsables. El mensaje de las autoridades también fue claro. Las criptomonedas pueden facilitar pagos internacionales rápidos, pero la tecnología blockchain deja un registro permanente de las transacciones, lo que se ha convertido en una herramienta cada vez más eficaz para rastrear fondos ilícitos y apoyar investigaciones internacionales. Y cerramos con una historia que demuestra cómo el Mundial de Fútbol ya no solo mueve emociones, también está transformando la forma en que millones de personas interactúan con las criptomonedas, las plataformas digitales y los mercados financieros. Lo que ocurre hoy alrededor del torneo podría definir cómo se regularán estas tecnologías durante los próximos años. El Mundial de Fútbol de 2026 se está convirtiendo en mucho más que el evento deportivo más importante del planeta.
Para la industria tecnológica representa el mayor laboratorio de pruebas que han tenido las criptomonedas, la blockchain y los llamados mercados de predicción. Millones de aficionados siguen cada partido, pero al mismo tiempo, millones de dólares se están moviendo en plataformas donde los usuarios compran y venden tratos sobre quién será campeón del torneo, qué selección avanzará de ronda o incluso qué ocurrirá durante un partido en específico. Solo desde el inicio del campeonato, plataformas como Polymarket y Kalshi ya acumularon más de 2.000 millones de dólares en operaciones relacionadas con el Mundial. A diferencia de una casa de apuestas tradicional, estas empresas sostienen que no ofrecen juegos de azar. Su argumento es que funciona como mercados donde el precio de cada contrato refleja la probabilidad que el público asigna a un determinado resultado. Sin embargo, esa interpretación está siendo cuestionada por reguladores de distintos países. Brasil ordenó bloquear decenas de plataformas de predicción al considerar que en la práctica operan como sistema de apuestas sin autorización. Japón también endureció su posición. Algunas plataformas de intercambio comenzaron a restringir cuentas relacionadas con estos servicios debido a posibles conflictos con la legislación local sobre juegos de azar. En Estados Unidos, el panorama tampoco está resuelto. Aunque Kalshi opera bajo supervisión federal, varios congresistas impulsan proyectos para impedir que empresas registradas como mercados financieros puedan ofrecer contratos basados en eventos deportivos. El debate de fondo es complejo. ¿Estos contratos son inversiones financieras o simplemente apuestas deportivas con otra presentación? La respuesta definirá qué autoridades deberán supervisarlos y qué normas deberán cumplir. Pero el Mundial también está acercando otra tendencia. La propia FIFA utiliza esta competencia para expandir el uso de la tecnología blockchain. Su plataforma FIFA Collect migró recientemente a la red Avalanche para gestionar coleccionables digitales, programas de fidelización y nuevos servicios dirigidos a los aficionados. La idea es que el usuario pueda comprar entradas, almacenar acuerdos digitales o acceder a beneficios exclusivos sin necesidad de comprender el funcionamiento técnico de la blockchain. La tecnología queda en segundo plano. La experiencia del usuario pasa a ser la prioridad. Al mismo tiempo, el intercambio de criptomonedas Kraken se convirtió en patrocinador oficial del Mundial, marcando el regreso de las grandes empresas del sector a los eventos deportivos de alcance global, después de fuerte impacto reputacional provocado por el colapso de FTX. Ahora, el objetivo ya no es el único exhibir un logotipo durante los partidos. La estrategia consiste en integrar las criptomonedas en experiencias reales para millones de aficionados mediante pagos, programas educativos y servicios digitales. Los analistas estiman que durante este mundial los mercados de predicción podrían mover entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que obligarán a los reguladores de todo el mundo a actualizar normas diseñadas mucho antes de que existieran estas plataformas. En definitiva, el Mundial del 2026 está poniendo a prueba mucho más que el rendimiento de las elecciones. También está poniendo a prueba la capacidad de gobiernos, empresas y reguladores para responder a una nueva generación de servicios donde el deporte, tecnología, blockchain y finanzas digitales empiezan a jugar en el mismo equipo. Y antes de despedirnos, estas son otras noticias que siguen moviendo al mercado de los activos digitales en las últimas horas. El Fondo Monetario Internacional aseguró que la tokenización dejará de ser una herramienta exclusiva del ecosistema blockchain para convertirse en uno de los pilares de las finanzas globales. El organismo considera que representar activos tradicionales como bonos, acciones, depósitos o bienes inmuebles mediante tokens digitales permite realizar operaciones casi en tiempo real, reducir costos, automatizar procesos y aumentar la eficiencia de los mercados.
Sin embargo, también advirtió que esta transformación trasladará parte de riesgos hacia la infraestructura tecnológica, por lo que será indispensable desarrollar normas internacionales que garanticen la interoperabilidad, la ciberseguridad y la estabilidad del sistema financiero. Binance registró una subida histórica en Ethereum desde sus billeteras, uno de los mayores retiros observados este año. Para los analistas, este tipo de movimientos suele interpretarse como una señal de acumulación, ya que muchos inversionistas trasladan sus activos a billeteras privadas cuando planean mantenerlos durante largos periodos en lugar de venderlos. La reducción de la cantidad de Ether disponible en los exchanges también disminuye la presión de venta inmediata y fortalece las expectativas de un posible impulso en el precio de la demanda. La blockchain Polygon cerró el segundo trimestre del 2026 con un récord de 343 millones de transacciones, el mayor volumen de su historia. El crecimiento estuvo impulsado por aplicaciones de pagos digitales, videojuegos, activos tokenizados y soluciones empresariales que continúan migrando hacia redes de bajo costo y alta velocidad. El resultado consolida a Polygon como una de las infraestructuras blockchain con mayor utilización del mercado y demuestra que la competencia entre redes ya depende cada vez más del uso real de sus ecosistemas que del comportamiento de los precios de sus criptomonedas. El Banco de la Reserva de la India reiteró su preocupación por el crecimiento del mercado de los activos digitales y mantiene una política de fuerte vigilancia sobre el sector. Mientras continúa desarrollando su moneda digital oficial, las autoridades consideran que una adopción masiva de criptomonedas privadas podría afectar la estabilidad financiera, facilitar movimientos de capital difíciles de controlar y limitar la efectividad de la política monetaria. La posición confirma que la India seguirá impulsando la innovación mediante su rupia digital, pero manteniendo una postura prudente frente al resto del